Está con nosotros René Quevedo y vamos a conversar con usted de muchos temas. Bienvenido, señor Quevedo. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Sonría, que está en cámara. No Buenos indiscreta. días, Susan. Buenos días, Hugo. Un Bienvenido, buen día. Mira, hay dos temas con los que me gustaría arrancar la entrevista para luego desgranar un poco el panorama laboral de nuestro país, porque es lo que preocupa a todos los panameños en este momento, ¿no? ¿Va a haber trabajo, no va a haber trabajo? Lo voy a tener por tanto tiempo. Pero la semana pasada, en medio del debate presidencial, el segundo, se presentaron propuestas, algunas que fueron muy cuestionadas destructivamente, otras probablemente con más serenidad, hay que revisar. Pero usted es un consultor laboral. Y si bien el mundo se ha abocado al tema del teletrabajo, si bien la mayoría de las personas está buscando trabajos más flexibles, y es lo que arrojan las encuestas de Manpower, por ejemplo, cuando están aquí en este programa hablando precisamente de esos resultados, ¿cuán viable sería para nuestro país, señor René Quevedo, el hablar de una reducción de jornada laboral? Y la propuesta precisamente viene de José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente de la República. ¿Es viable en este momento hablar de esto? ¿O por qué razón no pudiera aplicarse, entendiendo que hay otros países en el mundo que sí tienen prácticas laborales como estas? Sí, bueno, primero, con el mayor respeto a las diferentes campañas, el problema que tiene, sí, efectivamente, la reducción de la jornada laboral se está experimentando en otros países, es cierto. El problema que tiene Panamá es que la economía panameña solo genera empleo informal. Vamos a empezar por ahí. Entonces, en una economía que genera estrictamente empleo informal, donde 2 de cada 3 trabajadores del sector privado son empleados o trabajadores informales o empleados en empresas de menos de 10 trabajadores, quizás no sea viable. Ahora bien, cito data. Hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero tenemos 77.000 funcionarios y 235.000 informales más. Quiere decir esto, que en los últimos 10 años, 2013 al 2023, basado en los informes laborales de la Contraloría, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es un proceso de precarización y estatización del empleo más severo que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Bien, con ese mar de fondo que usted nos acaba de describir, y tomando en cuenta que la propuesta, según dice el candidato, tratando de entenderlo, porque ya nos lo ha dicho en varias ocasiones, equivocándose en las cifras, y uno tiene que separarlo y tratar de entender, porque ese es el esfuerzo entonces que uno tiene ahora, no solamente entender la propuesta, sino tratar de entenderla. Él nos está hablando de 4 días, 10 horas de trabajo, que serían 40 horas, que sustituye lo que tenemos actualmente, que también la cuenta que él saca, que solo para el sector público es de 40 horas, porque en el sector privado se trabaja más. Es más, la Constitución habla de la jornada diaria de 48 horas. Cuando se le han hecho estos cuestionamientos, lo que dicen es que no es obligatoria. Esto es como el teletrabajo, para el que quiera utilizarlo. De pronto la empresa por su naturaleza dice, a mí me conviene, yo la uso, qué sé yo. Siendo así, de forma selectiva, para la empresa que quiera, qué sé yo, ¿lo ve viable? ¿Aportaría en algo al país? Porque la verdad es que suena lindo y que tiene 3 días libres. O sea, cualquiera se pone contento. Pero hay que desgranarlo de verdad, contraponiéndolo con la cifra que usted dice y de si realmente tendría asidero, resultaría interesante para algún sector de la economía, por ejemplo. Sí, o sea, toda empresa está en perfecta libertad de llegar a acuerdos con sus trabajadores con respecto a días de trabajo, horarios, vestimentas, etcétera. Eso lo puede hacer hoy, ¿ok? El problema que, digamos, que yo le veo es hacerlo por ley, ¿ok? Mire, el problema es que, insisto... Aunque no sea obligatorio para todo el mundo. Correcto, sí, Okay. O sea, que sea discrecional, y eso lo veo viable hoy, ¿ok? Es decir, ahora bien, entendamos, nuestra economía, el principal problema que tiene nuestra economía es que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Vamos a empezar por ahí. Desde 2019 al 2023, o sea, en los últimos 4 años, nosotros, o sea, perdimos 20.000 trabajadores asalariados, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales, con el agravante de que agregamos 105.000 jubilados y pensionados. Es decir, nosotros pasamos de generar entre 2009 y 2019
unos 2.900 nuevos jubilados por año a 26.000, o sea, 9 veces más. Entonces, creo que tenemos que entender un poco lo que está viviendo la economía. Nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Es decir, generamos básicamente empleo informal. Entonces, disculpe, interpretando lo que nos dice, sería preferible que los candidatos nos dijeran cómo van a adelgazar el Estado o reducir el tamaño del Estado y cómo van a sumar a los informales a la formalidad. Eso sería mucho más real que otras propuestas que están sonando. Sí. ¿Interpreto? Sí, a ver, yo creo que es importante, aclaremos quién es informal, ¿ok? A ver, los informales, hay un informe de la OIT, inclusive hay un informe del MEF que se llama El trabajo informal en Panamá, de septiembre del 2015, donde en la página 10 define perfectamente y claramente los criterios de la OIT con respecto al trabajo informal. ¿Quiénes son los informales? 1, los empleados que no tienen contrato laboral. 2, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. ¿Okay? Para la OIT, trabajo formal es trabajo en planilla. Quien no está emplanillado es, por definición, informal. Ahora bien, hay una diferencia de criterio, porque para la Caja del Seguro Social, quien cotiza es formal, claro. No así para la OIT, y eso está, insisto, ahí, ese informe del MEF lo establece claramente. Ahora bien, el problema ahí yo quiero hacer una pausa, porque es importante lo que usted dice, para que no se deje enredar. Mire, tanto así que las empleadas domésticas, muchas cotizan. Sí. Pero no son objeto de préstamos en entidades bancarias. Es correcto. O sea, al final es como contradictorio. Soy formal en la Caja del Seguro Social, pero soy informal para el resto de las cosas. Entonces, al final, la formalidad es como de pantalla. Sí. Hay un tema importante. Solamente el 18% de los informales cotiza, ¿ok? Ese es un problema, ¿ok? Y hay, dada cuenta de que, uno, nuestra economía solo genera empleo informal. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada, ¿ok? Definitivamente, y existen hoy 765.000 informales con tendencia al alza, ¿ok? Entonces, yo creo que es básicamente, y vuelvo a repetir, nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, sino de confianza. Entonces, tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotización de la Caja del Seguro Social. Ahora, usted dice nuestra crisis de empleo no es laboral, sino de confianza. No, nuestra crisis de empleo nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza. Ahora, ¿cómo traducimos, quedándonos un poco en la propuesta de la que hablamos al inicio, el tema de la cantidad de horas, pero súmele los $1.000 de salario? Sí. Porque para muchos quizás son propuestas muy populistas en este momento para el oído de muchos electores. Entonces, ¿cuán real es que nuestra economía soporte? Ya tuvimos un ajuste al salario mínimo para este año. ¿Cuán real es que nuestra economía soporte una reducción de días, más no de horas? ¿Ok? El panameño está preparado para, en vez de trabajar 8, 10, va a ser altamente efectivo, va a rendir, esto va a ser positivo para las empresas. ¿Y hasta dónde las empresas pueden aguantar llevar todo el salario a $1.000? O sea, porque acabamos de recibir un ajuste al salario mínimo, señor Quevedo. Si no hay confianza, seguiremos generando informales, ¿ok? Los buenos salarios solamente estarán donde haya las inversiones. Entonces, tiene que haber confianza. Lo que va a generar, como típicamente genera, son ajustes, básicamente. Pero entonces, ¿es una propuesta muy irreal o es real? A ver, no, yo no la... A ver, mi opinión, insisto, con el mayor de los respetos, yo no lo veo viable, digamos, es mi opinión personal y con el mayor de los respetos a la campaña del señor Carrizo. Primero, porque necesitamos vacantes. El año pasado, la economía generó 115.000 vacantes menos que en el 2019, ¿ok? 115.000 contratos laborales menos. Entonces, necesitamos aumentar el número de vacantes. La economía perdió capacidad para generar empleo. El gobierno, el Estado, ha estado interviniendo en la economía a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios
enmascarando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos dignos. Y es básicamente el problema. Tenemos que de alguna manera sacar al gobierno de la economía. ¿Y cómo lo sacamos si son ellos los que nombran? O sea, por ejemplo, un momentico aquí, Pérez. Adelante, no se Para que preocupe. no sienta tampoco la campaña del señor Carrizo que lo agarramos aquí, ¿no? Porque luego esas cosas se vuelven virales. No, Pero hay hay que respetar, otra sí. propuesta, ahora que usted habla de lo que me acaba de mencionar, de lo que hemos generado de empleo. Sí. 500.000 empleos. Me Sí. decía el señor Blandón sentado ahí donde usted está. Y que si tenemos 250 y tanto mil de desempleo, con ese 7 u 8% de desempleo a la fecha del día de hoy, 18 de marzo, ¿de dónde salen los otros? Entonces, el argumento que me decía el señor Blandón es que de los informales, pero el número que yo acabo de escuchar de su boca de informales es de 700 y tantos mil. 765. Entonces, mire, Cacho, tú se ríe, entonces yo me enredo. Si son 500.000 empleos, 250 y tantos mil por los que están en desempleo y los otros 200 y pico mil por los que están del informal, pero el informal son 750 y tantos mil, trate de explicarme esa matemática, por favor. A ver, la economía hoy genera 22.000 nuevos empleos por mes. Hoy. ¿Ok? En el gobierno del señor Cortizo. Hoy, sí. El año pasado. Al año significa ¿cuánto para redondear por año? 263.000 por año. 263.000 por año. Eso fue lo que generó la economía el año pasado, ¿ok? De acuerdo a los contratos laborales de Mitradel. El problema es que no duran. Nuestro problema no es generar empleo, es sostener los empleos. A ver, en el 2019, Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales, 378. Sin embargo, solo se agregaron a la economía 52.040 empleos, todos informales. Entonces, insisto, ya la economía, inclusive con los niveles de contratación que tuvimos en diciembre del año pasado, después de todo el tema de los cierres, etcétera, que fue de 17.000 y tantos empleos, estamos hablando de 1 millón de empleos en 5 años. El problema no es generar los empleos, es sostenerlos. No los sostenemos, entonces es ahí, no duran los empleos. Ahora bien, vamos a trasladar las cifras en términos sencillos a la promesa que se está haciendo. Usted me dice, yo voy a generar 500.000 empleos. Pero resulta que la economía actualmente está generando 526.000 empleos, no en 5 años, sino en 2 años. Es decir, usted me está proponiendo echar hacia atrás más que echar hacia adelante. Ojo, las cifras que usted nos acaba de dar, de 263.000, implicaría que en 5 años nosotros estaríamos arriba del 1.300.000, por allá andaríamos. Entonces usted me está prometiendo 500.000 en 5 años. Y resulta que en 5 años la economía, como está hoy, ya genera 1.300.000 empleos. El reto es hacerlos sostenibles. Entonces el reto no es la generación, Correcto. sino hacer sostenible. Ahí el debe empleo. ser la propuesta. Ahí debe ir Esa es apuntando la la propuesta. Nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza, ¿ok? Si no generamos confianza, no habrá inversión privada y seguiremos generando informales, no importa la cifra que le pongamos. Sería entonces muy importante en este momento decirle al elector que escucha y ve los debates, señor Quevedo, que más allá de proponer cantidad de empleos es cómo lo voy a hacer sostenible por año, Así es. para que no tenga pérdidas. ¿Y qué es la confianza? Empresas que vienen, pero que por seguridad jurídica, por distintas razones dicen, Correcto. me voy de Panamá, Así es. o reduzco mi planilla al 50%, al 75%, y ahí es donde voy perdiendo en realidad el empleo. ¿Cuánto cuidado debe tener el elector? Usted, a mí me encantan los números y me encanta por eso tenerlo aquí y desgranar, porque es la manera en la que podemos educar al panameño. El panameño debe estar educado para este 5 de mayo y no dejarse enredar de propuestas muy populistas y de estas que suenan como música al oído, porque probablemente quedemos metidos en otro enredo y nos vamos a sentir un poco defraudados. ¿Cuáles de esos cuidados debe tener el elector al momento de escuchar hablar en debates, entrevistas, en las plataformas digitales el tema de las propuestas en materia laboral? Mire, uno de los resultados de la prueba PISA del 2018 es que nuestros jóvenes, solamente 1 de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato, ¿ok? Esto quiere decir que los cuentos pesan más que las cuentas, ¿ok? Entonces, para yo proponer... Los cuentos pesan más que las cuentas. Así es, y de tal manera que para yo proponer o inclusive atacar, yo no tengo que mostrar evidencia, sino sembrar dudas razonables, ¿ok?
¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente yo como analista político me muero de hambre, pero las elecciones son más de emoción, ¿ok? Que de razón. Entonces, en ese sentido, insisto, ya la economía genera un nivel importante, en promedio 22.000 nuevos empleos por mes. El problema es que no son sostenibles, no los sostenemos en el tiempo porque necesitamos mejorar la confianza. En ese sentido, yo quiero mencionar, tenemos un problema gravísimo de liquidez, ¿ok? Es más, si nosotros vemos los financiamientos, mirando las cifras de la superintendencia, lo que ha sido el financiamiento bancario, el financiamiento bancario es el aceite del motor de la economía, y si vemos los financiamientos que hubo el año pasado, fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Si a eso le agregamos que el gobierno le debe 1.700 millones de dólares a sus proveedores, tenemos un déficit, llamémoslo así. ¿Y eso no genera confianza? Es correcto, es decir, tenemos que generar confianza primero pagando deuda, pagándole a los proveedores. Ninguna economía puede funcionar con un gobierno mala paga, ¿ok? Ahora, es cierto, en política impera más la pasión que la razón. Sin embargo, estos espacios con especialistas como usted están destinados a aquellos que no están en el calle arriba y calle abajo. Es decir, el que va calle arriba siempre es lo mejor. Y el que va calle abajo siempre es lo mejor. La reina más bonita, la mejor murga, el más fuego artificial, en fin. O sea, no hay razón, hay pasión. Sin embargo, en esta elección, yo siento que hay... Salud, compañera. En esta elección que es tan sui generis, le pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy viajando en Uber y me decía el señor esta mañana, yo estoy pensando en quién. Es decir, hay un amplio segmento de la población que está razonando, más que estar en el calle arriba y que abajo está razonando. Bien, a ese sector, que no es el voto duro, como le dicen los analistas, en temas como este que acabamos de desgranar, en dos propuestas que, digamos, de alguna forma han sido impactantes. Una, porque bueno, usted la ve usted abre cualquier aplicación y te sale 500.000 empleos. Entonces te lo meten por todos lados, ¿no? Usted se sirve la sopa, 500.000 empleos. Oh, ahí está, Dios mío. Y el otro, lamentablemente por un error humano, un traspié, la gente le prestó atención, ¿no? ¿En qué debería centrarse esa gran masa que no se ha decidido y que está pensando en quién votar cuando hablamos de este tema, que es el más importante, según las encuestas, para la opinión pública? A mí me preocupa que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Si no hay confianza, seguiremos generando informales. Entonces yo creo que ese es el tema central. El tema central de la generación de empleo tiene que ser la confianza. A mí me preocupa en particular cómo vamos a inyectar a la economía de aquí a fin de año 2.000 millones de dólares para pagarle a los proveedores. Los proveedores del Estado no tienen por qué pagar el manejo de los fondos públicos. Total. Entonces yo creo que dentro de todo eso, confianza. El lema tiene que ser la confianza. ¿Y cómo yo transmito confianza? Porque no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, ¿ok? Entonces yo creo que es ahí donde está el tema, mucha preocupación. O porque critico a todo el mundo. Exacto. Es decir, yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. O porque me veo bonito Sí, o entonces, bonita en esa cuña de televisión que sale acá rato. A mí me preocupa, digamos, lamentablemente estamos más preocupados de las propuestas de los otros candidatos que de las propias. Me preocupa mucho eso de calle arriba y calle abajo. Insisto, la economía o las elecciones son más sobre pasión, ¿ok? Y sobre buenos y malos y satanización. Como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden. Lamentablemente miramos la realidad, de las realidades nos enteramos después que gane quien gane. Entonces creo que mirar el tema de la confianza fundamental, hemos perdido, o sea, invertir en Panamá dejó de ser buen negocio, ¿ok? Eso tenemos que cambiarlo. Se habla de que somos un país turístico. Lamentablemente, 62% de los empleos en el turismo son informales. Nunca seremos un país turístico hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. Pero para poder invertir hay que generar la confianza de la que tanto usted ha hablado. Ahora, mientras todo eso ocurre, no quisiera que se vaya sin tocar el tema que es el que tiene al panameño en estrés, muchos con su salud mental afectada. Hogares que se han terminado precisamente por los temas económicos, porque al final del camino no todo el mundo maneja ese tema. Hijos
que antes estaban en escuelas particulares y por todo el tema económico ahora están en escuelas públicas. Y esa preocupación es el trabajo. Las elecciones serán el 5 de mayo. El 1 de julio tendremos un presidente, pero mientras tanto el panameño que hoy está sin trabajo no sabe cómo pagar su casa, cómo pagar su préstamo personal, su auto, cómo llevar comida a su casa, cómo educar a sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Ya estamos en la mitad de marzo, nos queda todavía abril, nos queda mayo, que aunque sepamos quién gana, todavía ese que gana no va a poder hacer nada hasta después del 1 de julio. Entonces, ¿cómo es el panorama laboral de lo que queda de marzo hasta julio, mientras llegue el nuevo presidente o presidenta de este país? Bueno, ya las encuestas de Manpower citan que va a haber una disminución en el ritmo de contrataciones. O sea, solamente el 15% de las empresas privadas van a aumentar planilla. Ese es el nivel más bajo que hemos tenido en mucho tiempo. Obviamente, y es coherente con el clima que se está viviendo, un clima de incertidumbre. Las cosas comenzarán a cambiar cuando se sepa quién gana. Y sí, insisto, el peor enemigo de la inversión privada y de la generación de empleo es la incertidumbre. Y en ese sentido, lamentablemente, pues los jóvenes son quizás los más perjudicados de la precarización laboral. Los jóvenes obtienen básicamente empleos informales y empleos formales de bajos salarios. El salario promedio del joven de 15 a 29 años es $695 mensuales. Eso es $40 menos que el salario promedio en la economía. Entonces creo que tenemos que realmente prestarle atención a jóvenes, a mujeres, ¿ok? Insisto, necesitamos transmitir confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Dejemos esa reflexión para seguir meditando. Todo lo que nos ha dicho sirve precisamente para eso y apunta en la dirección que desde un principio hemos esbozado en este programa. Tome la decisión más importante de los próximos 5 años, no con el corazón, no porque me gusta, no porque el jingle, no porque usted escucha a cada rato lo que le está diciendo, o porque suena bonito, hey, voy a tener 3 días libres, o aquí va a sobrar el empleo, voy a tener que importar trabajadores. No, todo, pásalo por el tamiz de la razón, de si es realizable o no. Eso es realmente lo importante, porque a veces nos dejamos engañar, es profeso, está comiendo cuento y le sirven el cuento y usted se lo come. No coma cuento. Usted se va a casar por 5 años con esa persona. Total. Entonces usted no se casa con alguien que después se convierte en una bruja, así como usted ha visto ahí, o todas esas transformaciones y después se va quitando todo y queda una mujer fea o un hombre feo. Bueno, así mismo usted tiene que visualizar esa escogencia. Señor Quevedo, con mi varita mágica le echo las chispitas. Que le vaya muy bien. Gracias, y igualmente. Este señor, no sé qué le pasa. Es un arma en potencia, todos lo sabemos y sabemos lo que pasó recientemente, así que no hay que echar cuento.